La muerte ha sido uno de los mayores misterios de la humanidad. Desde tiempos antiguos, culturas y religiones han intentado explicar qué sucede cuando dejamos este mundo. En la Biblia, Eclesiastés 12:7 dice: «Entonces el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio». Esto sugiere que nuestra esencia no desaparece, sino que regresa a su origen. Además, estudios han registrado testimonios de experiencias cercanas a la muerte, donde muchas personas aseguran haber visto luz, túneles o incluso seres celestiales. ¿Es esto una prueba de lo que nos espera? A lo largo de la historia, el ser humano ha sentido la necesidad de comprender lo que hay más allá de la muerte. Esta búsqueda ha llevado a la creación de mitos, doctrinas y creencias que intentan explicar el destino del alma. En el cristianismo, el judaísmo y el islam se habla de un juicio después de la muerte, donde cada alma será evaluada por sus acciones en vida. Pero más allá de las creencias religiosas, hay testimonios impactantes que podrían arrojar luz sobre este misterio. Los relatos de personas que han estado clínicamente muertas y han regresado a la vida son cada vez más comunes. Muchas de ellas describen haber atravesado un túnel de luz, haber sentido una paz indescriptible o incluso haber sido recibidas por seres espirituales. Una de las experiencias más famosas es la del Dr. Eben Alexander, un neurocirujano que, tras estar en coma durante 7 días debido a una meningitis, afirmó haber visitado una dimensión celestial donde experimentó un amor y una sabiduría infinitos. Su testimonio es especialmente relevante porque, antes de su experiencia, él era un hombre de ciencia que no creía en la existencia del alma. La Biblia también menciona encuentros con el más allá. En el libro de Hechos se relata cómo Esteban, el primer mártir cristiano, tuvo una visión del cielo justo antes de morir. «He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Hechos 7:56. Esta visión sugiere que, en el momento de la muerte, el alma puede recibir una revelación de lo que le espera en la eternidad. Pero, ¿qué sucede con aquellos que no tienen visiones o experiencias cercanas a la muerte? ¿Es posible que el destino del alma varíe según la persona? En la tradición hebrea, antes de que se consolidara la creencia en el cielo y el infierno, se hablaba del Sheol, un lugar donde las almas esperaban el juicio de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús menciona en varias ocasiones el Hades y el Gehenna, términos que han sido interpretados como lugares de castigo o purificación. Sin embargo, algunas interpretaciones sugieren que estas referencias no necesariamente apuntan a un infierno literal, sino más bien a un estado de separación de Dios. Otro pasaje intrigante es la historia del rico y Lázaro, narrada en Lucas 16. Jesús cuenta cómo un hombre rico, tras morir, se encuentra en tormentos, mientras que Lázaro, un mendigo justo, es llevado al seno de Abraham, un lugar de consuelo. Lo interesante de esta parábola es que el rico puede ver y comunicarse con Abraham, lo que sugiere que las almas en el más allá pueden tener cierto grado de conciencia y percepción. Pero, si esto es cierto, ¿cómo encaja con la idea de que los muertos duermen hasta el día del juicio? En el cristianismo hay dos posturas principales sobre lo que sucede inmediatamente después de la muerte. Algunos creen en la inmediatez, es decir, que las almas van directamente al cielo o al infierno. Otros sostienen la doctrina del sueño del alma, basada en pasajes como Eclesiastés 9:5. Los muertos nada saben. Esta postura sugiere que las almas permanecen inconscientes hasta la resurrección final. Sin embargo, la experiencia de Jesús en la cruz parece contradecir esta idea, ya que le dijo al ladrón arrepentido: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23:43. El concepto del alma y su destino ha sido un tema de debate incluso entre los primeros cristianos. Orígenes, un teólogo del siglo III, propuso la idea de la apocatástasis, según la cual, al final de los tiempos, todas las almas serían restauradas a Dios, incluyendo las que fueron castigadas. Esta idea fue considerada herética por la Iglesia oficial, pero sigue siendo objeto de discusión en algunos círculos teológicos. Más allá de la teología, hay estudios científicos que han explorado la posibilidad de la vida después de la muerte. El Dr. Raymond Moody, en su libro Vida después de la vida, recopiló cientos de testimonios de personas que experimentaron lo que él denominó experiencias cercanas a la muerte. Entre los elementos comunes de estos relatos se encuentran la sensación de salir del cuerpo, ver una luz brillante y ser recibido por seres de amor.
Lo curioso es que personas de diferentes culturas y religiones han descrito experiencias similares, lo que podría indicar que el fenómeno trasciende las creencias individuales. Un dato curioso es que algunas de estas experiencias han sido verificadas por médicos y enfermeras. En un caso documentado, una mujer ciega desde su nacimiento afirmó haber visto a los médicos y describió detalles precisos de la sala de operaciones mientras estaba clínicamente muerta. Si la conciencia es solo una función del cerebro, ¿cómo pudo ver sin ojos físicos? La pregunta sobre qué sucede después de la muerte no solo tiene implicaciones espirituales, sino también filosóficas. Si nuestra existencia no termina con la muerte, entonces nuestra vida tiene un propósito más grande del que podemos imaginar. Jesús dijo en Juan 14:2, «En la casa de mi Padre muchas moradas hay». ¿Significa esto que hay diferentes niveles o dimensiones en la eternidad? Algunas interpretaciones sugieren que la vida después de la muerte no es solo un lugar, sino un estado de existencia en el que el alma sigue evolucionando. Algunas culturas creen en la reencarnación, la idea de que el alma renace en otro cuerpo después de la muerte. Aunque esta creencia no es parte del cristianismo tradicional, hay pasajes bíblicos que han sido interpretados de manera intrigante. En Mateo 17:12, Jesús dice que Juan el Bautista era el Elías que había de venir, lo que algunos han tomado como una referencia a la reencarnación. Sin embargo, la mayoría de los teólogos explican este pasaje como una metáfora de la misión profética de Juan. Otro punto de debate es el concepto del cuerpo glorificado. Pablo escribe en 1 Corintios 15:42 que se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Esto sugiere que en la resurrección, las almas recibirán cuerpos transformados, similares al cuerpo resucitado de Cristo. Pero si las almas ya están en el cielo o en el infierno, ¿por qué necesitarían un cuerpo nuevo? Algunos creen que esto implica una existencia intermedia en la que las almas esperan la resurrección. A pesar de todas estas teorías, la muerte sigue siendo un misterio que solo podrá resolverse cuando la enfrentemos. Sin embargo, lo que sí es claro es que la Biblia nos invita a vivir con propósito y a prepararnos para lo que viene después. En Filipenses 1:21, Pablo dice, «Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Esta declaración resume la esperanza cristiana de que la muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva existencia junto a Dios. Si miramos la historia, la humanidad siempre ha buscado respuestas sobre la muerte y la inmortalidad. Los egipcios construyeron pirámides y elaborados rituales de momificación para garantizar la vida después de la muerte. Los griegos hablaban del Hades y el Elíseo, y los vikingos creían en el Valhalla, un lugar donde los guerreros caídos seguían luchando en la eternidad. Pero, a pesar de las diferencias culturales, la idea de que la vida no termina con la muerte es un hilo común en la historia de la humanidad. En última instancia, la pregunta sobre el destino del alma nos lleva a reflexionar sobre el propósito de nuestra existencia. Si la muerte no es el final, entonces cada decisión que tomamos en esta vida tiene repercusiones eternas. La invitación de la Biblia es clara. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:2. Tal vez la clave no es solo descubrir qué sucede después de la muerte, sino cómo vivir de manera que nuestra alma esté preparada para lo que viene. La idea de la existencia del alma ha sido explorada no solo desde la teología, sino también desde la ciencia y la filosofía. La Biblia nos habla de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, lo que significa que llevamos en nosotros una chispa de divinidad, una esencia inmortal que trasciende la vida terrenal. En Génesis 2:7 se dice, «Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente». Aquí no solo se habla del cuerpo físico, sino también del espíritu, la parte de nosotros que tiene una conexión con lo eterno. Este concepto ha sido estudiado incluso por científicos. Un dato curioso es que a inicios del siglo XX, un médico llamado Duncan McDougall intentó demostrar la existencia del alma pesando a pacientes antes y después de su muerte. Según sus mediciones, el cuerpo humano perdía aproximadamente 21 gramos en el momento exacto del fallecimiento, lo que él interpretó como el peso del alma dejando el cuerpo. Aunque este experimento no ha sido confirmado científicamente, sigue siendo un punto de interés en el debate sobre la inmortalidad. Pero, ¿qué sucede exactamente con el alma después de la muerte? En el cristianismo hay una idea clave, la resurrección.
En Juan 11:25, Jesús dice: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Esto implica que la muerte no es el final definitivo, sino un estado transitorio hasta que Dios intervenga en la historia de la humanidad. En el Apocalipsis se habla del libro de la vida, donde están escritos los nombres de aquellos que recibirán la vida eterna. Pero, ¿qué determina quién está en ese libro? ¿Es solo la fe o también las acciones? En Mateo 25:34, Jesús menciona que aquellos que ayudaron a los necesitados recibirán el reino de Dios, mientras que los que no lo hicieron serán apartados. Esto nos lleva a la idea de que nuestra vida en la tierra tiene un propósito y que nuestras acciones pueden influir en nuestro destino eterno. El concepto de juicio después de la muerte no es exclusivo del cristianismo. En el antiguo Egipto se creía que después de morir, el alma pasaba por el juicio de Osiris, donde su corazón era pesado en una balanza contra la pluma de la verdad. Si el corazón era más ligero que la pluma, el alma podía entrar al paraíso. Si no, era devorada por Amit, un monstruo mitológico. Esta idea de un juicio divino es un patrón recurrente en muchas religiones y tradiciones, lo que nos lleva a preguntarnos si existe una verdad universal sobre el destino del alma. En la Biblia, hay relatos de personas que aparentemente han regresado de la muerte. Uno de los casos más impactantes es el de Lázaro, a quien Jesús resucitó después de estar 4 días en la tumba. Lo interesante de este relato es que, a diferencia de las experiencias cercanas a la muerte modernas, Lázaro nunca relata qué vio o experimentó mientras estaba muerto. Esto ha llevado a algunos a creer que su alma estaba en un estado de reposo absoluto, sin conciencia de lo que ocurría a su alrededor. Otro caso fascinante es el del apóstol Pablo, quien en 2 Corintios 12:2 habla de haber sido arrebatado hasta el tercer cielo. Algunos interpretan esto como una experiencia fuera del cuerpo, donde Pablo pudo haber visto el reino de Dios. Sin embargo, el propio Pablo dice que no sabe si fue una experiencia física o solo una visión. Más allá de la teología, la idea de la vida después de la muerte ha sido explorada por personas que han tenido experiencias místicas. Un caso famoso es el de Pam Reynolds, una mujer que fue sometida a una cirugía cerebral compleja en la que su actividad cerebral fue completamente detenida. Durante la operación, ella relató haber visto su propio cuerpo desde arriba y haber escuchado conversaciones exactas de los cirujanos, algo que no habría sido posible si su conciencia dependiera únicamente del cerebro. Si el alma realmente sobrevive a la muerte, surge otra pregunta: ¿dónde va? En la Biblia se mencionan diferentes destinos. Jesús habla del paraíso, donde los justos encuentran descanso, y también del lugar de tormento, donde el rico de la parábola de Lázaro sufre. Pero hay otra posibilidad que pocos consideran: un estado intermedio donde el alma espera el juicio final. Algunas corrientes cristianas creen en un purgatorio, un concepto que, aunque no está explícitamente mencionado en la Biblia, se ha desarrollado a partir de pasajes como 1 Corintios 3:15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto ha sido interpretado como una purificación del alma antes de entrar a la presencia de Dios. Por otro lado, hay quienes creen en la aniquilación del alma. Según esta idea, solo los justos reciben vida eterna, mientras que los impíos simplemente dejan de existir. Esto se basa en pasajes como Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esta visión sugiere que la condena no es un sufrimiento eterno, sino la desaparición total del ser. La idea de diferentes niveles de existencia después de la muerte también se encuentra en otras tradiciones. En el judaísmo, el misticismo cabalístico habla de múltiples niveles del alma y de su viaje a través de diferentes esferas espirituales. En el hinduismo y el budismo se cree en la reencarnación, donde el alma renace en otro cuerpo según su karma. Si bien la Biblia no enseña la reencarnación, hay pasajes que han generado debate. En Juan 9:2, los discípulos preguntan a Jesús si un hombre nació ciego por sus propios pecados, lo que algunos han interpretado como una referencia a vidas pasadas. Sin embargo, la respuesta de Jesús sugiere que la ceguera no era un castigo, sino una oportunidad para manifestar la gloria de Dios. Un punto intrigante es el concepto de cielos nuevos y tierra nueva.
mencionado en Apocalipsis 21:1. Esto indica que la vida eterna no será en un cielo abstracto, sino en una nueva creación donde Dios morará con la humanidad. Esta idea cambia la percepción del más allá, no como un escape de la realidad, sino como una restauración de todo lo que fue creado. Al final, la gran pregunta sigue en pie. ¿Cómo podemos estar seguros de nuestro destino después de la muerte? La respuesta bíblica es clara: la fe en Dios y una vida alineada con sus principios. Pero más allá de las creencias, la idea de que la vida tiene un propósito y de que la muerte no es el final, debería motivarnos a vivir con mayor intención y significado. Si este tema te ha intrigado y quieres seguir explorando más sobre los misterios del alma y la eternidad, suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Hay muchas preguntas que aún quedan por responder, y juntos podemos seguir descubriendo la verdad sobre nuestro destino después de la muerte. La idea de la vida después de la muerte ha sido un misterio que ha cautivado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Desde los primeros registros históricos hasta las más avanzadas investigaciones modernas, la pregunta sigue sin una respuesta definitiva. ¿Qué nos espera al otro lado? La Biblia nos da pistas claras sobre el destino del alma, pero también deja espacio para el asombro y la fe. Jesús, en su ministerio, habló repetidamente sobre el reino de Dios, dejando claro que la existencia humana no termina con la muerte. En Juan 14:2 dice: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros». Aquí Jesús habla de una realidad más allá de la nuestra, un hogar preparado para aquellos que siguen su camino. A lo largo de la historia, han existido miles de relatos de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Algunas describen túneles de luz, encuentros con seres celestiales y una sensación de paz indescriptible. Otros, en cambio, narran experiencias aterradoras, con visiones de oscuridad, sufrimiento y desesperación. Estos relatos han intrigado tanto a los científicos como a los teólogos, quienes buscan explicaciones tanto físicas como espirituales. Un dato curioso es que en diferentes culturas, las experiencias cercanas a la muerte parecen seguir patrones similares. Un estudio realizado por el Dr. Raymond Moody en los años 70 recopiló cientos de testimonios de personas que aseguraban haber visto un ser de luz y haber sentido un amor incondicional. Lo sorprendente es que estos relatos provenían de personas de distintas religiones y trasfondos, lo que hace que la pregunta sea aún más intrigante. ¿Será que todas las creencias apuntan a una misma verdad oculta? En la Biblia, encontramos una historia que ha generado muchas preguntas sobre la vida después de la muerte. La transfiguración de Jesús. En Mateo 17 se describe cómo Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a un monte alto y de repente se transfiguró delante de ellos, apareciendo junto a Moisés y Elías. Lo interesante es que Moisés había muerto siglos antes, pero aquí aparece vivo en una dimensión que los discípulos pueden ver. Esto refuerza la idea de que la muerte no es el final, sino un paso hacia otra forma de existencia. La ciencia también ha explorado el concepto de la conciencia después de la muerte. En el año 2014, un equipo de la Universidad de Southampton realizó un estudio con más de 2.000 personas que habían sufrido paros cardíacos. Sorprendentemente, un alto porcentaje de ellas reportó haber tenido algún tipo de conciencia, incluso después de que sus cerebros dejaron de funcionar. Esto desafía la idea de que la conciencia es solo un producto del cerebro y sugiere que podría existir algo más allá del cuerpo físico. Si el alma realmente continúa existiendo después de la muerte, ¿qué determina su destino? En Apocalipsis 20:12 se menciona un juicio donde los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Esto sugiere que nuestras acciones en la vida tienen un impacto en lo que sucederá después. Sin embargo, en Efesios 2:8 también se nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí vemos una aparente paradoja. Si bien nuestras acciones importan, no son el único factor determinante en nuestro destino eterno. En muchas tradiciones religiosas se habla de la existencia de diferentes planos de existencia. El judaísmo tiene el concepto del Olam Haba o mundo venidero, donde los justos son recompensados. En el Islam se describe un paraíso lleno de bendiciones para quienes han seguido el camino recto. En el cristianismo, Jesús habla del reino de los cielos como el destino de los que han seguido a Dios con un corazón sincero.
Pero, ¿qué pasa con aquellos que no han seguido este camino? En Lucas 16, Jesús cuenta la parábola del hombre rico y Lázaro. En esta historia, el hombre rico, que había vivido con lujos y sin preocuparse por los demás, se encuentra después de la muerte en un lugar de tormento. Mientras tanto, Lázaro, un hombre pobre y enfermo, es llevado al seno de Abraham, un lugar de consuelo. Esta historia deja entrever que hay una separación entre el destino de los justos y el de los injustos, y que la vida después de la muerte no es igual para todos. En la historia de la humanidad, muchas civilizaciones han compartido la idea de un juicio después de la muerte. En la mitología nórdica, se hablaba de Valhalla, un lugar donde los guerreros caídos en batalla eran llevados por las valquirias. En la mitología griega se creía que las almas cruzaban el río Estigia y eran juzgadas por 3 jueces antes de ser enviadas al Elíseo, el Tártaro o los campos de Asfódelos. La existencia de creencias similares en culturas tan distintas nos hace preguntarnos si hay una verdad universal detrás de todas ellas. Jesús también habló de la importancia de estar preparados para lo que viene después de la muerte. En Mateo 24:44 dice: «Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». Esto sugiere que el momento en que pasaremos a la siguiente vida es incierto, y que lo mejor que podemos hacer es vivir con propósito y en armonía con Dios. Un concepto fascinante dentro del cristianismo es el de la resurrección. A diferencia de muchas otras religiones que ven la vida después de la muerte como una existencia puramente espiritual, la Biblia enseña que habrá una resurrección de los muertos. En 1 Corintios 15:52 se dice: «En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados». Esto implica que la eternidad no será solo un estado etéreo, sino una realidad tangible. Otro dato curioso es que en la tradición cristiana, la resurrección de Jesús es vista como la prueba definitiva de que la vida no termina con la muerte. Sus discípulos, que antes estaban llenos de miedo, se convirtieron en testigos valientes dispuestos a morir por su fe después de verlo resucitado. Esta transformación ha sido un argumento clave para quienes creen que la resurrección fue un evento real y no solo una historia simbólica. Si todo esto es cierto, ¿qué significa para nosotros hoy? En primer lugar, nos recuerda que la vida tiene un propósito más grande del que muchas veces imaginamos. No estamos aquí por casualidad, y nuestras decisiones tienen un impacto que va más allá de esta existencia. También nos invita a reflexionar sobre cómo estamos viviendo y si estamos preparados para lo que vendrá después. Finalmente, todo esto nos lleva a una pregunta esencial: ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestro destino sea el mejor posible? La Biblia nos da una respuesta clara en Juan 3:16. «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Aquí vemos que la clave no está solo en nuestras obras, sino en una relación con Dios basada en la fe y el amor. La vida es un misterio, y la muerte es un paso que todos daremos algún día. Sin embargo, no tiene por qué ser un tema de miedo o incertidumbre. Más bien, puede ser una invitación a vivir con mayor propósito, sabiendo que lo que hacemos aquí tiene un significado eterno. Si este tema te ha parecido interesante y quieres seguir explorando más sobre los misterios del alma, el destino después de la muerte y lo que la Biblia nos dice sobre el más allá, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay muchas más verdades por descubrir, y juntos podemos seguir profundizando en este fascinante viaje hacia la eternidad. La pregunta sobre el destino del alma después de la muerte ha sido explorada no solo en la Biblia, sino también en la filosofía, la ciencia y diversas tradiciones espirituales a lo largo de la historia. Sin embargo, lo que más impacta al ser humano es la sensación de eternidad inscrita en su propio corazón. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sentido que esta vida no es todo lo que existe, y que hay algo más allá de la muerte, algo que trasciende la materia y la temporalidad. La Biblia nos da múltiples referencias sobre la existencia de un mundo espiritual al que pasamos después de la muerte. En Eclesiastés 12:7 se dice: «El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio». Esta afirmación es profunda porque distingue claramente entre el cuerpo, que es físico y perecedero, y el espíritu, que tiene un origen divino y regresa a su creador. Pero, ¿qué ocurre exactamente con el alma después de que deja el cuerpo?
Uno de los momentos más reveladores en la Biblia sobre la vida después de la muerte es el relato de Jesús en la cruz. Cuando uno de los ladrones crucificados junto a él le dice: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino», Jesús le responde en Lucas 23:43, «De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Esta declaración no solo confirma la existencia de un estado consciente después de la muerte, sino que también sugiere que el destino del alma es inmediato. No hay un estado de espera indefinido, sino que hay una transición directa hacia un plano diferente. Un dato curioso es que muchas culturas antiguas compartían la creencia de que el alma tenía que atravesar un viaje después de la muerte. Los egipcios, por ejemplo, creían que el alma debía pasar por un juicio ante el dios Osiris, donde se pesaba el corazón en una balanza contra la pluma de la verdad. En la mitología tibetana se habla del bardo, un estado intermedio entre la muerte y el renacimiento, donde el alma enfrenta visiones que reflejan su vida pasada. Estos relatos, aunque diferentes en detalles, coinciden en la idea de que la muerte no es el final, sino un paso hacia otra realidad. La Biblia también menciona un juicio posterior a la muerte. En Hebreos 9:27 se dice: «Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio». Esta afirmación refuerza la idea de que nuestras acciones en esta vida tienen consecuencias en la siguiente. Pero, ¿qué tipo de juicio es este? En Apocalipsis 20:12 se describe una escena impresionante. «Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras». En este pasaje se mencionan dos tipos de libros, los que contienen las obras de cada persona y el libro de la vida. Esto sugiere que hay un registro espiritual de todo lo que hacemos, no solo en nuestras acciones visibles, sino también en nuestros pensamientos y motivaciones. Pero lo más impactante es la idea del libro de la vida, que parece ser el factor determinante en el destino final de cada alma. Uno de los temas más debatidos dentro del cristianismo es la existencia del infierno. ¿Es un lugar literal de tormento eterno o una separación definitiva de Dios? En Mateo 25:41, Jesús describe un escenario donde dirá a ciertos individuos: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Esta imagen es fuerte y ha sido interpretada de diferentes maneras a lo largo de la historia. Algunos creen en un infierno literal de sufrimiento eterno, mientras que otros lo ven como un estado de separación total de Dios, lo que en sí mismo sería el mayor tormento. Lo que es innegable es que la Biblia presenta dos caminos claramente distintos después de la muerte. Uno que lleva a la vida eterna en la presencia de Dios y otro que implica una condenación. En Juan 5:29, Jesús habla de una resurrección doble. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Aquí se refuerza la idea de que nuestras elecciones en la vida tienen un impacto eterno. Un dato fascinante es que en muchos testimonios de experiencias cercanas a la muerte, hay personas que describen haber visto una revisión de su vida. Dicen que reviven cada momento, no solo desde su perspectiva, sino desde la perspectiva de las personas que afectaron. Esta idea coincide con lo que Jesús dijo en Mateo 12:36. «De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio». Si esto es cierto, significa que cada acción, por pequeña que parezca, tiene un peso en la eternidad. Pero la Biblia no solo habla de juicio y consecuencias, sino también de redención y esperanza. En Romanos 6:23 se nos dice: «Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro». Aquí se nos presenta una promesa de vida eterna, no basada en méritos propios, sino en la gracia de Dios. Jesús constantemente invitó a las personas a recibir esta vida eterna. En Juan 11:25 declara: «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Esta afirmación es clave porque no solo habla de una existencia después de la muerte, sino de una vida plena y transformada en la presencia de Dios. A lo largo de la historia, muchos grandes pensadores han reflexionado sobre la vida después de la muerte. Platón hablaba de la inmortalidad del alma y de un mundo de ideas donde la verdad y la justicia existían en su forma más pura. C.S. Lewis, un escritor cristiano del siglo XX, describió el cielo como un lugar más real y sólido que la tierra, donde todo lo bueno de esta vida se amplifica y purifica.
Pero, ¿qué pasa con aquellos que han rechazado a Dios? La Biblia menciona un destino diferente para ellos. En Mateo 25:41, Jesús dice: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Aunque estas palabras pueden parecer duras, es importante notar que el castigo eterno no fue creado para los humanos, sino para Satanás y sus seguidores. Sin embargo, aquellos que voluntariamente decidan rechazar a Dios estarán eligiendo separarse de Él eternamente. A lo largo de la historia, filósofos y científicos han tratado de negar la existencia de la vida después de la muerte, argumentando que la conciencia es solo un resultado de la actividad cerebral. Sin embargo, lo sorprendente es que numerosos estudios han documentado testimonios de personas clínicamente muertas que han regresado con recuerdos detallados de lo que vieron y experimentaron. Algunos describen haber visto ciudades de luz, haber sentido una paz indescriptible o haber sido recibidos por familiares fallecidos. Otros, en cambio, han descrito experiencias aterradoras de oscuridad y desesperación. En Eclesiastés 3:11 se dice: «Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos». Esto significa que dentro de cada ser humano hay una intuición innata de que la vida no termina con la muerte. Esta verdad es tan profunda que incluso culturas que nunca han tenido contacto con la Biblia han desarrollado creencias sobre la existencia de un más allá. Desde las pirámides egipcias, construidas como portales hacia la otra vida, hasta los rituales funerarios de los nativos americanos, que reflejan la esperanza de una vida después de la muerte. Jesús mismo confirmó la realidad de la vida eterna cuando dijo en Juan 14:2: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros». Estas palabras nos revelan que el cielo es un lugar real, diseñado para aquellos que aman a Dios. Un dato fascinante es que en la Biblia se describe la Nueva Jerusalén, una ciudad celestial con calles de oro, puertas de perlas y un río de agua viva que fluye del trono de Dios. En Apocalipsis 21:16 incluso se dan dimensiones exactas de la ciudad, indicando que su tamaño es impresionante. Esto nos muestra que la eternidad con Dios no será una existencia etérea o abstracta, sino una vida plena en un lugar tangible y glorioso. Pero hay algo que muchas personas no consideran. La eternidad no comienza cuando morimos, sino desde el momento en que decidimos seguir a Dios. En Juan 5:24, Jesús dice: «El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida». Esto significa que la decisión de nuestro destino eterno se toma en esta vida, no después de la muerte. Es por eso que la Biblia nos exhorta repetidamente a buscar a Dios mientras haya oportunidad. En Isaías 55:6 se nos dice: «Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano». Esto nos recuerda que el tiempo que tenemos en la tierra es limitado y que nuestras decisiones aquí determinarán nuestra eternidad. También es importante entender que el amor de Dios es inmenso y que Él no quiere que nadie se pierda. En 2 Pedro 3:9 se dice: «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». Esto nos muestra que Dios da tiempo para que las personas se vuelvan a Él. La gran pregunta es: ¿qué debemos hacer para estar preparados? La respuesta es clara en Romanos 10:9. «Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo». No se trata de cumplir reglas religiosas, sino de tener una relación genuina con Dios. Si has seguido este mensaje hasta aquí, es porque algo en tu interior te dice que la eternidad es real. No dejes pasar esta oportunidad para acercarte a Dios. Cada día que pasa es un día menos en esta tierra, y un día más cerca de la eternidad. No esperes hasta el último momento para tomar esta decisión. Si quieres seguir aprendiendo sobre estos temas y profundizar en lo que la Biblia dice sobre el destino del alma, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos podemos descubrir más sobre el propósito de la vida y el increíble futuro que Dios ha preparado.